de esta semana, las raíces de Abraham. Y bueno, parece que vamos a estudiar aquí una serie de 3 o 4 semanas, algo sobre Abraham, ¿verdad? Y vamos a eh, iniciar mencionando, pues, en realidad de veras, cuáles fueron las raíces de Abraham, de dónde salió Abraham, ¿verdad? Para ello, pues tenemos que remontarnos hacia los tiempos más o menos, ¿qué serán? Unos 1500, 2000, unos 2000 más, unos 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí algo, para empezar, vamos a ver aquí que, permítame, no sé, no quiere cambiar, creo. Eh, no cambió la diapositiva, creo que sí, ahora sí. Vamos a iniciar repitiendo el texto que leyó ahorita Isaí. El libro de Hebreos hace mención al personaje de Abraham. Abraham es un personaje muy interesante, muy importante, no solamente para nosotros, ahorita vamos a ver, pero vamos a leer primero el texto. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Aquí hay muchas palabras, Hebreos 11:8. Aquí hay varias palabras que podemos resaltar. Podemos resaltar primero la palabra fe, ¿sí? Podemos resaltar la palabra fe, la palabra obediencia. Dice que siendo llamado, obedeció para salir de aquel lugar que había de recibir. Y luego la otra, pues, palabra interesante aquí es herencia. Iba a recibir una herencia. Pero él salió, dice aquí, sin saber a dónde iba. Y esto es lo más relevante de este texto, que salió sin saber a dónde iba y tiene que ver con la primera palabra que resaltamos, con fe. Sí, recordemos la definición de fe, dice que fe es la certeza, la seguridad de las cosas, que estamos con la seguridad de que existen las cosas que aún todavía no vemos nosotros, ¿sí? Así es que precisamente por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe, por varios asuntos. Él demostró dio evidencia de ser un hombre de fe. No solamente por salir sin saber a dónde iba, salir de su tierra, sino otros detalles de su vida, ¿verdad? Y decíamos que Abraham fue un personaje muy interesante y muy importante, no solamente para nosotros. Abraham, se le conoce como el padre de todos los creyentes. El padre de la fe, sí, pero el padre de todos los creyentes, ahí en el libro de Romanos se le menciona como, si usted es creyente, entonces Abraham es el padre de usted en un sentido figurado, ¿verdad? Si la iglesia es una iglesia de fe, entonces Abraham es nuestro padre en un sentido figurado. Cualquier persona que ejerza la fe en nuestro Dios, ¿no?, en el Creador, se le considera un hijo de Abraham, ¿sí? Y por eso ahora en la actualidad, no solamente el pueblo judío que siempre se ha dicho y llamar que son descendientes e hijos de Abraham, y que el patriarca Abraham es el padre de todos los hebreos y los judíos. Ahora, de Cristo, después de Cristo se le conoce también a hijos de Abraham a todos los creyentes, no solamente al pueblo judío hasta antes de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo se le denomina al Israel actual, Israel espiritual, simbólico, que son todos los creyentes, a Abraham, el padre de cada creyente. Así es que por eso Abraham es un personaje muy conocido por todas las religiones. Y miren, por ejemplo, bueno, antes de esto, vamos a ver que en la vida de Abraham
la fe es la tónica de toda su vida. Es decir, ahorita les decía que no solamente aquí demostró fe, sino a través de su vida en varias situaciones. Es cierto que la fe fue la tónica de toda su vida, pero como ser humano, pues no era perfecto. Así es que tuvo caídas, tuvo recaídas, claro que sí. Y la Biblia las registra, ¿verdad? Y aquí al menos vamos a mencionar una, ¿verdad? En esta semana, al menos menciona una de sus caídas. Entonces, como ser humano, sujeto a los mismos errores, igual que usted y que yo, entonces él tuvo caídas. Y esto nos enseña que nosotros, por mucha fe que ejerzamos, por mucha confianza en Dios, como seres humanos, no somos perfectos. Y como no somos perfectos, entonces estamos sujetos a, a los errores, a la caída. Y el padre de la fe, como se denomina Abraham, él tuvo caídas. Así es que si Abraham, con todo ese reconocimiento de parte de Dios como alguien, un personaje de fe, tuvo sus caídas, pues pongámonos nosotros en comparación con él y seguramente estamos muy por debajo en la línea espiritual comparándonos con Abraham. Y en esta semana, pues vimos que desde su salida de Caldea, cómo fue que su llamado, cómo salió, analizamos también algo acerca de una guerra interesante ahí en Canaán y también nos adentramos en la lección a los lugares donde él elevó sus altares a Dios, ¿verdad? Donde quiera que él pasó, dejó testimonio y elevó altares a nuestro Dios. Y también un poco, perdón, también vimos en la semana cómo poco a poco la vida de Abraham fue creciendo en fe y en confianza. Aunque inició con un acto tremendo de fe cuando salió de Ur de los Caldeos y en que tuvo caídas, pero el carácter y la fe de Abraham fue perfeccionándose cada día a través de los años. Y eso debe de ser con nosotros de la misma manera, de la misma forma, porque no es posible o no es congruente que usted y yo conocemos a Dios ahorita y ejercemos cierto tipo de fe porque empezamos a conocerle y que después de 25 años tengamos el mismo nivel de fe que cuando iniciamos. Se supone que tenemos que ir creciendo, si es que hemos tenido una relación con Dios. Si mi fe ahorita es la misma que hace 40, 10, 15, 30 años que conocí a Jesús y tengo el mismo nivel de fe, entonces estamos hablando de que pues en realidad mi relación con Dios no ha sido la que se esperaba, ¿verdad? En esta semana, así es que vimos pues cómo sale de Canaán, perdón, sale hacia Canaán, pero sale de una ciudad, su ciudad que se llamó Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y luego de ahí vimos cómo llega a ciertos lugares, ahorita vamos a ver un poco más, aquí nada más de manera general, cómo después de estar en Canaán, es decir, hablando en un sentido espiritual en la cumbre, cómo desciende a Egipto, ¿verdad? Esto nos enseña que a veces nosotros estamos arriba espiritualmente y de pronto bajamos espiritualmente de nivel, porque Egipto es un símbolo de decadencia espiritual, ¿sí? Y luego, pero aquí lo importante es que no se quedó en Egipto. ¿Qué pasó con Abraham? Regresa otra vez a comenzar de nuevo a Canaán. Y luego, vimos también esa guerra que decíamos, perdón, sí, pues sí, esa guerra que emprende Abraham, aunque era un personaje pacífico, dio muestras también de que le interesaba la familia, le interesaba el bienestar de los demás, y vemos cómo rescata a su sobrino Lot, que en realidad no se lo merecía, ¿verdad? Porque Lot estaba en problemas por haber hecho malas decisiones. Y después, más adelante, lo vamos a ver en otras lecciones, como Abraham también sigue al pendiente de su sobrino. Eso nos enseña que como cristianos debemos estar nosotros al tanto y en contacto y al tanto
de lo que le pasa a nuestras familias, a nuestros hermanos de iglesia, a nuestros prójimos, ¿verdad? Y vimos también como de cualquier forma, en cualquier situación en la que se vio envuelto Abraham de crisis, él seguía agradeciendo a Dios. Y eso fue lo que iba fortaleciendo cada vez más su fe. Le decíamos ahorita que Abraham fue un personaje es un personaje muy conocido, no solamente por los adventistas, sino por todos los cristianos, por los católicos, por los pentecostales, por toda la gama de iglesias que conforman el cristianismo, sino que también es reconocido y es un personaje muy importante para el judaísmo. Recuerden que de ahí descienden los judíos, ¿sí? De Abraham descendió Israel, y luego de Israel o de Jacob descendió Judá, y de Judá salieron los judíos, y de los judíos nació el Señor Jesús. Y de manera que Abraham es un personaje muy, muy importante para el pueblo judío y para la religión en general, el judaísmo. Pero también, ¿qué creen que es un personaje muy reconocido y que se le da la honra como un personaje humano, pero de mucha valía para el pueblo del Islam, para el islamismo, para los maometanos? ¿Sí? Esas tres religiones, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, son las tres religiones monoteístas, es decir, que tienen un solo Dios, ¿sí? Y lógicamente, porque son los tres, tanto los cristianos como los judíos, como los islam, del Islam, el islamismo, son hijos de quién? De Abraham. En un sentido, nosotros, el cristianismo en un sentido espiritual, pero y espiritual porque creemos en Jesús, y Jesús fue un hijo de Abraham, un judío. Pero el Islam y el judaísmo, pues también en un sentido literal son descendientes de quien, de Abraham, porque el Islam viene por el lado de Ismael, y se acuerdan que Ismael fue hijo de Abraham también, y luego los judíos, por ser hijos de quién, de Isaac, ¿verdad? Los dos hijos de Abraham. Bien, entonces es un personaje un personaje muy importante el día de hoy, ¿sí? Y un personaje muy rico, fue famoso también por su riqueza material, que Dios le dio la oportunidad de prosperar, ¿verdad? Después de la Torre de Babel, recuerden que el diluvio vino porque la humanidad se había olvidado de Dios, y después del diluvio los sobrevivientes de la familia de Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet, aquí tenemos a Noé y tenemos a sus tres hijos que fueron los sobrevivientes del diluvio, ¿sí? Con sus esposas y la esposa también de Noé. De ahí se volvió a poblar la tierra otra vez. Murió todo ser vivo, incluyendo animales, plantas, seres humanos, con el diluvio. Pero después de Noé, sus tres hijos volvieron a poblar, la descendencia de sus tres hijos volvió a poblar toda la tierra, como la conocemos hasta hoy. Se volvió a llenar otra vez la tierra. Pero por ahí en algunas generaciones, no muchas, pocas generaciones después del diluvio, ¿se acuerdan ustedes del detalle que ya estudiamos de la Torre de Babel? Por ahí se levantó un personaje, Nimrod, por cierto, era descendiente de Cam, de uno de hijo de Noé, y ellos edificaron una torre, se habían rebelado con quien, en símbolo de rebelión contra Dios. O de los tres hijos de Noé, este, el pueblo entiende
de Noé, sí, pero desciende del linaje de Sem, porque de Sem vienen todos los semitas, ¿sí? Y los semitas son todos aquellos pueblos, ahí están los babilonios, están los árabes, están los asirios, están los arameos, pero también están quienes aquí, los hebreos, descendientes de Sem. Y este debía de ser el linaje o fue el linaje del Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí están los hebreos. Y se llamaban hebreos porque por el nombre de Eber, ¿verdad? Un descendiente de Sem. Sí, Eber, y por ahí viene el nombre de hebreos. Y de ahí, este, algunas generaciones, después nace Taré, y Taré fue el padre de quién, de Abraham. Sí, Taré tuvo 3 hijos, Nacor, Abraham y Harán. Y es ahí cuando aparece Dios a Abraham. Pero recuerden que después del diluvio, muy pronto, los descendientes de Sem, se supone que de aquí de Sem vino el linaje de Abraham, del Señor Jesús, del rey David, este, hubo la descendencia, no todos fueron obedientes a Dios. Aquí tenemos a los babilonios y eran semitas, ¿verdad? Tenemos a los meos, tenemos a los asirios, un pueblo muy sanguinario, ¿verdad? ¿Y venían de dónde? De Sem. Y ahí, así es que eran, pues, parientes de los hebreos, ¿verdad? Pero de aquí de los hebreos, nace Taré, y entonces ellos vivían en Ur de los Caldeos. Recuerda, eso dice la historia, ¿sí? Entonces, por ahí en Josué 24:2, no lo vamos a buscar, dice que después de Babel, de la Torre de Babel, aún con esa lección, cuando se confundieron todos los idiomas, con la lección que Dios le dio a la humanidad, volvieron a hacerse idólatras. Así es que cuando Abraham, en los tiempos de Abraham, la humanidad, aunque eran descendientes de Sem, había mucha que idolatría. Y el pueblo, los descendientes de Sem, los semitas también eran idólatras. La familia de Abraham era idólatra. Sí, esto por ahí también lo registra el libro de Josué, es que su origen familiar y religioso de Abraham, pues eran idólatras, ¿verdad? Entonces, Abraham se crió en un ambiente de idolatría y esto nos enseña algo a nosotros. A veces decimos, no, pues es que yo soy así porque mis papás eran así, y es que yo salí así porque mis tatarabuelos eran así, y es que yo así porque mi papá, mi mamá, ¿saben? Todos los seres humanos somos responsables de nuestra vida. O sea, yo no puedo echarle la culpa a mi papá, a mi abuelo, a mi abuelito. Yo soy diabético porque mi mamá era diabética. Había algo de genética, sí, pero ¿quién decidió llevar los mismos hábitos que mi mamá? Pues yo. Entonces, en realidad, no hay nadie culpable de nuestros fracasos, de nuestra rasgos de personalidad, enfermizos, deficientes. Es cierto que en nuestra niñez se marcaron muchas cosas, ¿verdad? Porque eso está demostrado por la ciencia de la psicología y la psiquiatría, que nosotros fuimos formados según cómo fue nuestro ambiente en el hogar. Nosotros fuimos desarrollando ciertos rasgos de carácter, ¿verdad? Que nos pueden hacer bien o nos pueden meter en problemas cuando vamos creciendo. Pero una vez que yo tengo uso de razón, yo elijo si quiero seguir en ese camino que me marcó el medio ambiente en el que viví en mi niñez. Claro que se requiere ayuda y la principal ayuda, pues, es Dios. Y Dios pone los medios para que nosotros salgamos de esa situación y Dios puede hacer grandes cosas. Abraham, de una familia, ¿cómo dijimos? Idólatra, ¿sí? Sus hermanos, su papá, sus abuelos, y en una ciudad idólatra, Ur, ahí donde estaba Babilonia, por acá vivía los babilonios, por aquí vivía Abraham.
Entonces, cómo Dios lo saca de ahí. Y al parecer, cuando lo saca, pues parece, aquí es donde se demuestra la fe de Abraham, parece ser que Abraham, aún en medio de idolatría, había conocimiento de Dios porque, del Dios verdadero, porque Dios nunca ha permitido que se rompa esa cadena de fieles desde Adán hasta nuestros días. Aunque hubo 400 años en Egipto de esclavo, y aunque hubo 400 años antes de que naciera Cristo sin profeta, y aunque hubo tantos 70 años en que vivieron en Babilonia, y aunque hubo, etcétera, etcétera, a través de la historia, Dios siempre ha mantenido un puñado de fieles. 1, 2, 3, 4, 100, no sé. Dios a través de nunca ha permitido que se rompa el contacto del ser humano con Dios definitivo, ¿sí? Si no, pues ya no existiéramos nadie. Siempre nosotros, nuestra situación de conocimiento de Dios se la debemos a todos esos personajes que se mantuvieron firmes aún en medio de situaciones difíciles. Abraham creía en el Dios creador, en el Dios verdadero, aunque vivía donde, en un hogar y en una ciudad idólatra. Era un personaje muy especial en el cual Dios decidió sacarlo de ahí, dijo, porque si no saco a Abraham de esta familia, de este lugar, y me lo llevo a forjarse a otro lugar, entonces ¿de dónde van a ser el Redentor? La profecía estaba escrita de que iba a haber un Redentor, un Cristo, un Mesías para salvar a la humanidad. Y entonces, ¿de dónde iba a salir? Si todos eran idólatras. Entonces, Dios permitió por gracia que Abraham se conservara, no del todo, pero sí era lo mejorcito que había. Abraham era lo mejorcito que había en los seres humanos en la tierra en ese entonces. Por eso, así como la Virgen María era la mejorcita de todas las mujeres, porque todas las mujeres simplemente por ser humanos son imperfectas, y todos los hombres por ser humanos, lo mejorcito que había era José y María. Y Dios los escogió para que ahí naciera el Salvador del mundo. Pero atrás empezamos con Abraham, y Dios eligió a Abraham, aún con todas sus imperfecciones. Es llamado ¿de dónde? De Ur. Aquí tenemos a Ur de los Caldeos. Aquí está el río Éufrates, el Tigris, aquí. Aquí está Ur. Aquí está lo que es ahorita Irak. ¿Sí? Aquí estaba Babilonia. Entonces, en realidad vivía en una tierra de aquí. Él no sabemos cómo, pero fueron a dar hasta allá, porque cuando las aguas descendieron en el diluvio, el arca más o menos se posó por acá. Aquí donde está esta tumba más arriba, ¿verdad? Pero de ahí se empezó a poblar la tierra, y la familia de Abraham aquí vivía en Ur. Y Dios le dice, tienes que salir de aquí y vas a dejar a toda tu gente, a toda tu raza, a todas tus culturas, todas tus costumbres, tu ciudad, todo. Y vas a ir a una tierra que yo te voy a llevar. Y Abraham, no preguntó, bueno, pero ¿cómo es esa tierra? A ver, tiene praderas verdes, ahí hay gente que no me va a dejar vivir en paz, voy a prosperar. No preguntó nada. No preguntó nada. Aquí, simplemente Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Y por eso hace rato destacamos la palabra en el texto principal, la palabra fe. Por fe obedeció. Dijo, es que es Dios el que me está hablando. Pero ¿cómo llegó él a identificar que era Dios en medio de esta idolatría en la que vivía aquí? Es su ambiente, ¿verdad? Y entonces, pues desde aquí dio manifestación de una grande fe, porque ¿quién de ustedes, de nosotros, si Dios nos dice, vete, si le dicen, vete a Querétaro a vivir, porque, bueno, pues ya sé que es Querétaro, veo el mapa, el Google y el Maps, y ya sé cómo, y hasta visualizo, ¿y dónde me vas a llevar? El Boulevard tal, y veo todo, y yo ya sé cómo es el ambiente allí.
¿sí? Yo recuerdo hace unos pocos años que fui a la ciudad de Tlaxcala y tenía que ir a una universidad. No, pues yo ya la conocía sin conocer Tlaxcala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita la tecnología nos lleva y yo ya sabía cómo era ahí físicamente y de qué color eran y qué calles iba a cruzar y a dónde iba a llegar a hospedarme y todo. Pero Abraham no existía toda esa tecnología y Dios le dice, vas a salir. Para empezar, no le dice a dónde, así es que pues para dónde iba a buscar, aunque hubiera Google, ¿verdad? ¿Dónde lo buscabas? Y Dios no le dijo a dónde, aunque hubiera internet. Entonces, Abraham sale, obedece y sale con su núcleo familiar más cercano, ¿verdad? Pero por ahí se fue con él, ¿quién se fue? Su papá, ¿verdad? Y entonces aquí está la trayectoria que él hace. Y aquí va este es el camino, cruza por aquí el río Éufrates, y llega hasta dónde? Hasta Harán. Y ahí en Harán, ahí fallece su padre, ¿verdad? Allí lo sepulta, por eso está aquí, está que ahí muere Taré. Y aquí está una tumba, ¿verdad? Ahí quedó, ¿verdad? Entonces, Abraham fue un personaje, también hay que decirlo, rico, muy rico, pero era muy influyente, ¿sí? Sin duda que cuando se fue Abraham, yo estoy seguro que le hicieron una buena despedida porque era un personaje muy interesante, ¿sí? eh, que se llevaba bien con todo mundo, ¿sí? Era diríamos ahora, con la palabra de moda, un influencer, ¿verdad? Que está de moda esa palabra. Un influencer en el mundo del Internet es alguien, en el mundo de las redes sociales, es alguien que tiene mucha influencia sobre todos los que usan las redes sociales. Así es que Abraham fue un personaje, un influencer importante en este tiempo, porque él donde quiera que iba caminando, aquí vemos la trayectoria, en todo el camino él iba este, eh, haciendo holocaustos, eligiendo altares a nuestro Dios de agradecimiento, de petición, de adoración a nuestro Dios. Y entonces toda la gente que lo iba conociendo sobre el camino, iban conociendo de quién, de Dios. Así es que Abraham fue un grande misionero, porque donde quiera que pasaba, los pueblos por los que lo iban conociendo por ahí conocían a quién, a Dios, al Dios verdadero, en ese tiempo de tanta idolatría. Pero luego nos dice aquí que hubo una grande hambre, ¿verdad? En toda esta región y así como en la vida de José cuando pasó que también hubo hambre en todas estas regiones, los egipcios, existían por ahí los egipcios. Perdón, antes de esto, perdón, de aquí de Harán, continúa caminando y llega hasta dónde? Hasta Canaán. Y Dios le dice aquí, esta es la tierra que entra tú a esta tierra, tú y tu parentela, ¿sí? Esta es la tierra a la que yo te quería traer, ¿sí? Y aquí recibe dos razones por las que Dios lo sacó de Ur, de los caldeos. Dice, mira, es que ahí en Canaán yo te quiero bendecir, dice aquí Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Yo te quiero bendecir, ¿sí? En esta tierra yo te lo voy a dar, te voy a hacer una nación grande, te voy a engrandecer, te voy a bendecir grandemente, pero no solamente a ti. ¿Qué continúa diciendo el texto este? Sí, el 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dice, pero aquí algo bien interesante. Esto le demuestra que iba a estar con él, acompañándolo. Pero algo interesante para todos los vecinos de Abraham. Serán benditas que todas las familias de la tierra. Cuando tú empieces a prosperar en este lugar que se llama Canaán, ¿sí? Todas las familias de la tierra van a ser benditas. Fíjense si fue un influencer o no, un personaje de mucha influencia, Abraham. Gracias a Abraham, ¿sí? Que se dejó conducir por Dios, usted y yo recibimos la influencia de Abraham y nosotros recibimos esa bendición. Y dice todas las familias de la tierra refiriéndose a que de la descendencia de Abraham iban a ser el Salvador de quién? Del mundo. Eso es que todo el planeta se iba a salir bendecido
por la obediencia y la fe de Abraham. Y entonces sí, ahora sí lo que mencionaba, aquí en Canaán empieza una hambruna, como en los tiempos de Jacob y de José. Y aquí aparece otra vez un país, muy conocido, Egipto, ¿verdad? Es que, pero antes, aquí dice que tomó pues, cuando estaba desde Ur, no se fue solo Abraham, dice que se llevó a quién, a Sarai, su mujer, y también se coló con quién él, Lot, su sobrino, hijo de su hermano. Pero, y se llevó también, claro, todas sus pertenencias con las que se podía, que las que podía llevar, ¿verdad? Todos sus bienes, entre eso que ganado, porque Abraham ya era rico, ¿sí? Y también se llevó a quien, a los criados, a las personas que había adquirido, no solamente desde Ur, sino aquí en Harán, porque aquí en Harán empezó a prosperar más Abraham, y aquí se hizo más rico de cómo salió, aquí en Harán se hizo más rico, y cuando llega a Canaán, cuando sale a Canaán, pues él era más rico todavía, con la promesa de esa bendición por parte de Dios. Y Abraham sería bendición para todos los que le rodeaban y para todas las naciones. Así es que hubo dos razones por las que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y lo quería llevar a esa tierra prometida. Para bendición de él mismo, para rescatarlo y llevarlo hasta la vida eterna, porque si lo deja ahí, lo más probable o lo más seguro es que Abraham se iba a perder. Y entonces, ¿de dónde iba a nacer el Mesías? Sí. Entonces Dios quería que los planes celestiales se llevaran a cabo a través de Abraham, ¿sí? Luego, el primer paso fue dejar la tierra de Caldea, la Ur, pero luego irse hasta Canaán. Pero así como Abraham, nosotros somos llamados, perdón, a dejar también todas las doctrinas que nos están influenciando mal en nuestra vida, en nuestras familias, ¿sí? Y obedecer a Dios abrazando la salvación que Dios nos ofrece. Esto nos enseña que nosotros, en algún momento Dios nos llamó, y también nos llamó con un propósito, nos llamó para ser bendecidos nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos, pero también para que todas las personas que estuvieran en nuestro entorno también salieran bendecidas y pudieran abrazar también la salvación que Dios nos ofrece. Al igual que Abraham, nosotros fuimos llamados a lo mejor no salir allá a una tierra lejana, pero sí a salir de doctrinas erróneas, doctrinas de Babilonia, ¿verdad? Que son las que practicaba ahí la familia de Abraham. Pero, y cuando llega esa hambre, pues resulta que Egipto era el país donde había alimento, donde había comida. Y allá va Abraham. Abraham sale de Canaán, aquí estamos ya después de Abraham, se fue a Canaán, ¿sí? Y llega a Egipto y aquí la lección es clara cuando nos dice que los planes para llegar a Harán y a Canaán fueron planes de Dios. Y aquí lo fue guiando. Dios lo sacó de Ur y él por fe llega a Harán, llega a Canaán. Pero luego aquí en Canaán, cuando llega el hambre, cuando la lumbre dice llega a los aparejos, ahora Abraham empieza a desconfiar un poco de Dios y aquí tuvo su primera crisis espiritual. Y entonces dice, no, pues, ¿a dónde gano? Pues a Egipto, ¿verdad? Egipto, un país que Dios usó para sostener a su pueblo, es cierto, y también en los tiempos de José. Por medio de Egipto fue que encontró alimento el pueblo de Dios y pudo continuar toda su descendencia a través de la historia. En el caso de aquí de Abraham también, pero Dios pudo haberle dado comida en Canaán, sí, pero aquí simbólicamente esa partida hacia Egipto, a diferencia de cuando salió de Ur de los Caldeos, él no sabía a dónde iba y llegó por fe hasta donde Dios lo llevó, hasta Canaán. Pero de aquí de Canaán emprende su camino hacia dónde, hacia Egipto. O sea, él sí sabía a dónde iba, esta es la diferencia. Aquí ya no fue por fe, aquí fue porque él
empezó a pensar y dijo, a ver, sacó estas conclusiones, yo tengo que ir a Egipto a conseguir comida para que mi familia sobreviva, etcétera, etcétera. Está bien por alimento, pero hablando en un sentido metafórico, aquí este viaje ya no fue por fe, sino fue por convicción personal, fue por planeación personal, por sacar sus propias deducciones y dice, aquí voy a sobrevivir. Y vimos cómo ahí su fe también fue probada. Si llega a Egipto, y ahorita mencionamos algún otro detalle donde flaqueó su fe, pero eh, el Egipto siempre simbólicamente ha sido figura de decadencia espiritual. Y aquí cuando Abraham va a Egipto para sobrevivir, pero aquí sí como que no hay alguna referencia donde Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Vete a Egipto. Ni tampoco hay una referencia donde Abraham le haya preguntado a Dios, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Verdad? Porque el hambre está dura por acá. Sino que fue, y esto simboliza nuestras propias decisiones. ¿Sí? La salida de Ur a Canaán simboliza nuestras decisiones tomando en cuenta a Dios. La salida de Canaán a Egipto, sí, y hasta está para abajo al sur, sí, como que de caída, simboliza nuestras decisiones con nuestro libre albedrío, nuestras propias deducciones, inteligencia, ¿sí? Sin tomar en cuenta a Dios. Y Dios, aún así, aunque no lo tomamos en cuenta, nos sigue bendiciendo, porque Dios lo bendijo en Egipto, ¿verdad? Aunque se metió en problemas, como estudiamos en la lección, ¿verdad? Él va a Egipto, dice, por esa hambre, ¿verdad? Que hubo, que nos narra ahí Génesis 12:10. Y entonces, en Canaán, antes de salir, ahí él se estableció, puso su tienda y todo, y empezó también ahí a prosperar, ¿verdad? Pero aquí lo que acabo de mencionar, cuando dejó Ur, fue un andar por fe. Confía en Dios y recibe bendición. Pero cuando él decide andar sin fe, desciende a Egipto, ¿verdad? Y ahí confía en sí mismo, en su criterio para sobrevivir. Y entonces, cuando nosotros confiamos en nuestro propio criterio sin tomar en cuenta a Dios y sin saber si Dios lo aprueba o no, podemos caer en la maldición. Y es cuando nos metemos en problemas. Hasta aquí Abraham no se ha metido en problemas muy serios, sino cuando llega a Egipto ahí se empieza a meter en problemas, ¿sí? Pero Dios no lo abandonó, aún que demostró falta de fe. ¿Merecía que le fuera mal? Sí, porque fue su decisión. Pero la gracia de Dios se manifestó aún con él, así como lo hace con nosotros. ¿sí? Nosotros cada cuando tenemos decadencias espirituales, pues a veces hasta diario, ¿no? A veces por periodos muy largos, a veces muy continuo, a veces aguantamos un poco más cuando estamos aferrados a Dios, pero todos tenemos caídas espirituales. Sí, entonces, Abraham no fue abandonado por Dios. Dios lo acompañó en Egipto, ¿sí? Y lo acompañó también de regreso otra vez a donde, al punto de inicio, es decir, otra vez a Canaán. Pero ahí en Egipto, tuvo algún problema, ¿se acuerdan? Con un rey, con el faraón. Sí, al faraón le gustó quién? Le gustó Saraí, su esposa, ¿verdad? Pero Abraham ya sabía que, porque Sarai era muy bonita y antes de entrar a Egipto, hizo algo, ¿verdad? Este, eh, Dejen ver si aquí lo tengo esto. Parece que aquí no lo tengo aquí, pero vamos a hacer mención de cuando Abraham le dice a Sarai, tú cuando lleguemos a Egipto, ¿qué vas a decir? ¿Eres mi qué? Mi hermana. Que si dices que eres mi esposa y como eres muy bonita, y si uno de los días, pues me van a matar por quedarte decir que eres mi. Y esto ¿era verdad o no? Sí, en realidad sí era su
que su cierta parte de verdad, pero también estaba ocultando verdad, porque él no dijo que era su esposa. Como no dijo, entonces dijo el faraón, bueno, pues me quedo con ella, ¿verdad? Me quedo con la hermana de Abraham. Y cuando ya el faraón se da cuenta de que en realidad se molestó Abraham, el faraón se molestó y se le llamó la atención, le dijo que por qué había mentido, le dice a Abraham, dice, con esa mentira que tú hiciste, ibas a qué? Ibas a hacer que yo cometiera pecado, ¿eh? Así es que eh, eh, iba a cometer pecado de adulterio y iba a hacer pecar también a Saraí y luego, pues, total que le da una demostración de que a Abraham, una caída muy grande, porque ahí Abraham no confió en Dios, contó una verdad a medias o una mentira a medias también, y puso en peligro también a todo mundo, ¿verdad? Inclusive al mismo que puso en peligro al mismo faraón, al mismo rey, ¿sí? Entonces, Dios no lo abandonó y se arregló la situación y total que fue bendecido en Egipto y hizo amistad con el rey, con el faraón. Y Abraham tenía algo especial y eso especial lo podemos tener tú y yo por cuando nos apegamos a quién, a Dios. Dios bendice y hace que sus hijos se les abran las puertas en todos lados, ¿sí? Abraham, un personaje de mucha influencia, un personaje ahora con riqueza no solamente espiritual, sino riqueza material, personaje reconocido por todos los reyes donde él atravesó aquellas tierras, hizo amistad con reyes, como vamos a ver ahorita el último de la lección, con Melquisedec, ¿verdad? Se relacionó, se codió con personajes muy importantes, se codió con Faraón. Esto quiere decir que Abraham no era un simple pastor de ovejas, ¿verdad? A veces lo imaginamos a Abraham por el desierto con unas 10 borreguitas y un camello y todo cateado ahí, ¿verdad? Todo medio pobretón y maloliente, oliendo a borrego, ¿verdad? Abraham era un personaje importante. Abraham era un personaje destacado y con mucha personalidad y con mucha influencia y con mucho dinero y con grandes relaciones humanas, ¿sí? Relaciones interpersonales. Y vimos y vamos a seguir viendo en estas lecciones a Abraham como, por eso es que Abraham no fue cualquier personaje. Abraham, por eso es que el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pues, lo tiene en un pedestal muy importante, ¿verdad? Fue un personaje del cual desciende nuestro Salvador, del cual descendieron grandes personajes por los cuales Dios mantuvo vivo al pueblo de Israel, sí, hasta lograr los objetivos. Así es que Dios siempre estuvo con Abraham y estuvo con su descendencia, ¿sí? Ahora Abraham ya no piensa en sí mismo, como ahí en Egipto que pensó en sí mismo, dijo, no, pues que no me maten, ¿verdad? Y expuso a su esposa. Esto fue un acto, pues si ustedes quieren, cobarde, donde expuso a su mujer, estuvo dispuesta pues a negociarla, si así se puede decir, ¿sí? Ahora en su regreso a Canaán, Abraham aprende una lección muy importante, de que Dios lo va acompañando y que lo saca de Egipto con bien y que Dios va a seguir con los planes que él tiene para él. No importa qué parte de la tierra le toque ir llegando y se vaya encontrando a pueblos, algunos guerreros muy bélicos, pero que Dios va a ir con él, él lleva esa seguridad.
sabe que en cualquier conflicto Dios lo va a fortalecer. Y entonces llega el momento en que se tiene que separar de quién, de su sobrino, de Lot. ¿Por qué? Porque creció, la riqueza creció mucho y su gente también se empezaron a multiplicar, los descendientes de uno y otro, y de los, como los descendientes de sus trabajadores, y hubo problemas ahí entre los trabajadores de Lot. En otras palabras, un problema de empresa, ¿verdad? Entre los dos socios, ¿verdad? Y entonces Dios ilumina a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Tienes que separarte. Así como dejaste Ur y sí te trajiste a tu sobrino preferido, pero ahora es momento de que te separes de ¿qué? De tu sobrino también preferido. Tienen que separarse porque si no esto va a ser un caos. Y entonces tienen que elegir para qué lado va uno y para qué lado va otro. ¿Y qué pasó con ese que pensaba en sí mismo ahí en Egipto y en su integridad física y en su seguridad al exponer a Saraí, negándola como su esposa? Ahora, él ha cambiado más, ha progresado, ha crecido en fe, ha crecido, y por eso decimos que a través de toda su historia él fue creciendo. Y ahora, él, ¿qué pasa? Él elige, deja escoger, ¿sí? ¿A quién? A Lot. Le dice, tú escoge, ¿sí? Y aquí entendemos algo nosotros, que cuando nosotros escogemos con algo de interés personal sin tomar en cuenta a Dios, nos metemos en problemas. Y Lot escogió aparentemente, no aparentemente, sino escogió la tierra mejor. Pero eso que escogió él, ¿sí? Por ventajista, lo convirtió en un esclavo después más tarde. Sin embargo, Abraham escogió lo que le dejó Lot, la otra tierra que era menos fértil, menos productiva, y entonces, pero él vivió más tranquilo. Y Lot se fue por allá cerca de las ciudades, en las cercanías a la Sodoma y Gomorra, que más tarde lo absorbió esa ciudad, absorbió los campamentos de Lot. Y entonces él al último quedó metido en medio de la ciudad de Sodoma, y eso le trajo problemas. Esta tierra fue un regalo de Dios del cual Abraham se apropió porque por fe. Dios promete y Dios cumple. Esta es la tierra que él dejó escoger primero al otro. Si nosotros nos dan a escoger, si nos dan a escoger dos rebanadas de pastel en un cumpleaños, una chiquita y una grande, ¿cuál escoge usted? Con la más grandota, para llevarle también ahí a su familia, o para llevarle a su amigo, o simplemente pues para entriparse uno más, esa rebanadilla no, esa se la dejo. Si nos dan a escoger, si nos dan pues ya la que nos asignaron, pues bueno, pero aún así a veces, aunque se nos asigne algo, pues renegamos, ¿verdad? Porque yo quiero lo mejor, siempre queremos lo mejor. Pero acuérdense que lo mejor no siempre es lo que nosotros escogemos, lo que nuestra vista, lo que nos lleva a nuestra vista, a nuestro criterio, ¿sí? Eso mejor que escogió a Lot, lo puso en peligro y casi lo deja viudo, aunque se quedó viudo después de salir de Sodoma porque fue destruida. Pero aquí vemos cómo Abraham intercede también por quién, por Lot, porque sabe que va a ser destruida la ciudad donde vive su sobrino. Y luego también vimos en la lección cómo en cierta ocasión Lot fue, ¿cómo se dice? Secuestrado, ¿verdad? Fue secuestrado, y aquí dice que cómo rescató, nos narra, es una historia interesante aquí, cómo recobró todos los bienes, y también a Lot y a su sobrino y a las mujeres y toda la demás gente. Abraham, que no era un hombre de guerra, era un hombre pacífico, un servidor de Dios, ¿eh? Pero sí tenía mucha influencia. ¿Se acuerdan que estamos diciendo que la llevaba bien con todo el mundo? Este, pues sucedió que este señor, que Dorloamer y sus aliados
¿sí? Durante 12 años, el rey de Sodoma y sus aliados se rebelaron contra este señor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Las potencias guerreaban por la posesión de la tierra, como siempre ha sido, como ahorita allá en Europa, como ahorita Rusia y, ¿cómo se llama? Eh, Ucrania y los países que están ahí al borde de intervenir. Siempre es por el territorio, siempre es por el poder, siempre por posesión de tierras. Y ya esto se ha usado desde siempre, ¿sí? Pero Abraham siempre se mantuvo neutral, aunque tenía amigos reyes, acuérdense que muchos reyes eran sus amigos, él siempre se mantuvo neutral. Él sabía que de todos modos pues, esas tierras por las que se andaban peleando al último iban a ser de quién, pues de Abraham, porque Dios se las había prometido a él y a toda su descendencia, entonces él los dejaba que se pelearan. Y se, al cabo Dios va a cumplir su promesa y esas tierras van a ser mías, ¿verdad? Pero esos conflictos por territoriales, sí, llevaron a Lot a ser hecho prisionero y ser secuestrado. Y cuando Abraham se entera de esta situación, él reúne, dice aquí, a 318 hombres para rescatar a Lot, ¿sí? Y hacer huir al ejército que lo tenía secuestrado. Y con solamente 318 hombres, no sé cómo le hizo humanamente. Lo que sí sabemos es de que fue Dios quien le dio esa victoria, porque viendo, hablando de ejércitos, pues 318 contra esos ejércitos guerreros, pues era imposible que Abraham rescatara a su sobrino. Y de esa manera, Abraham engrandecía a Dios cada vez en su vida. ¿Y quién se dio cuenta de esta victoria? Pues todos los demás reyes, ¿verdad? Los países aliados a los que estaba, en contra de los que habían secuestrado a Lot. Y también los ejércitos enemigos, los reyes enemigos, también todos ellos se dieron cuenta de cuán grande era quien el Dios de Abraham. Es que donde quiera iba él manifestando el poder de Dios y agradeciendo a Dios. Y entonces, como agradecimiento a Dios, Abraham, ¿qué hace? Dice que le dio a Abraham los diezmos de todo a Dios. Los diezmos. Acuérdense que él era muy próspero, ¿sí? Pero aparte de todo lo rescatado y todo esto, Abraham dice que le dio todos los diezmos a Dios. Así es que el diezmo no es algo nuevo que se inventó con los judíos en tiempos de Cristo o en tiempos anteriores, sino que el diezmo siempre ha sido desde desde Adán y Eva hasta la fecha, ¿sí? Nosotros, Dios inventó la cuestión de los diezmos para fomentar en nosotros el agradecimiento. Y no es que los estemos dando a Dios, simplemente se lo estamos devolviendo, porque en realidad todo pertenece a quién, a Dios. En contraste, dice aquí, entre el significado de los reyes de Sodoma y Gomorra, los reyes de Sodoma y Gomorra, los que también tenían por ahí se metían en problemas y que fueron destruidos después, donde vivía Lot. Estos reyes, dice que el significado es vera, maldad, Birsa, iniquidad, Sodoma y Gomorra. Eso simbolizan maldad, iniquidad. Mientras que por el otro lado, otro rey, sí, al mismo tiempo, no solamente rey, sino sacerdote, sí, que se llamó Melquisedec, él significa el nombre como rey de justicia, rey de paz, rey de justicia, rey de paz. Entonces, Abraham conoció a los reyes de Sodoma y Gomorra, pero también conoció en algún momento a Melquisedec. No solamente rey de dónde, de Salem o Salem, sí, sino de quién, sino también un sacerdote del Dios Altísimo. Esto quiere decir
que nosotros no estamos solos como pueblo de Dios. A veces llegamos a creer como adventistas que nada más nosotros y nosotros, y somos exclusivistas. Aquí Abraham se dio cuenta que no solamente él servía a Dios, aunque todavía no nacía la nación de Israel, ¿sí? Sino que de ahí iban a ser, se dio cuenta Abraham de que Dios tenía pueblo que no era de su familia, familia de sangre, ¿sí? Y entonces conoció al rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo. Y tan así lo reconoció como un sacerdote del Dios Altísimo, del Dios Creador, que a él le entregó que los diezmos de todo lo que él había recuperado y de todo lo que él producía. Y le dio los diezmos a ese rey de Salem, llamado Melquisedec. No conocemos casi nada de este rey, parece que de ahí de la nada, pero simplemente esto nos demuestra que Dios tiene por ahí en algún lugar no reconocido o en algún lugar insignificante o en algún lugar que no me he dado cuenta yo, tiene hijos, ¿sí? Y Dios tiene en todas las iglesias, en todas las iglesias, en todas las religiones, en todas las naciones, Dios tiene, en todo el mundo tiene hijos que le sirven, ¿sí? Que nosotros todavía no los hemos conocido, pero un día, dice, antes de que Jesús venga, ¿qué va a pasar? Dice, todos ellos, dice, reconocerán como un único pueblo al Dios verdadero. Van a salir de algunas situaciones en las que están ellos. Acuérdense lo que dijo Jesús, yo tengo otras ovejas que no, no decíamos que Melquisedec es un tipo de Cristo. Al igual que Melquisedec, Jesús es el rey de paz, el rey de justicia. Sí, lo que eso significa el nombre de Melquisedec. Y Jesús también es el rey de reyes, y Jesús es el sacerdote por excelencia, ¿sí? Que ahorita en este momento está ministrando en el santuario celestial. Así es que ese Melquisedec, ese personaje medio misterioso, y digo misterioso porque no tenemos más información ni más antecedentes, simboliza, es un tipo de Cristo. Y así como Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Altísimo, nosotros tenemos que seguir practicando ese agradecimiento a nuestro Dios, y no solamente con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, sino también con nuestra obediencia, con nuestra fe, con nuestra, diríamos, con nuestra sencillez y con todo lo que Dios pide de nosotros, como Dios pidió de Abraham y Dios demostró ser el padre de la fe, siendo obediente a nuestro Dios. Y Abraham, agradecido de lo recibido, devolvió pues el diezmo a Dios, y con ese ejemplo representó a Dios entre la gente de su época. Y decían, bueno, Abraham y de todo lo que tiene le regresa una parte a su Dios. ¿Cómo es eso? Y entonces Dios, por eso decíamos que fue un misionero, porque donde quiera que él llegaba, eh, levantaba altares de adoración a nuestro Dios, pero también practicaba el buen trato con las personas y ayudaba. ¿Y qué más?
obedecía a Dios en todos sus mandatos, como en este caso con el diezmo. Finalmente, pues hay mucho que hablar de Abraham, pero vamos a continuar hablando en las siguientes lecciones. Quiero leer para finalizar este texto del libro En los lugares celestiales de Elena de White. Dice, cuando Dios, a manera de resumen, cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios. Primero, a ver, bueno, si es Dios el que me está hablando, porque se me hace medio ilógico, incongruente lo que me está pidiendo. Pero mostró que tenía una perfecta confianza en que Dios, primero en que era Dios el que le hablaba. Conocía la voz de Dios, sin duda. A veces nosotros decimos, bueno, ¿y será Dios el que me está mandando que haga esto? Pues es que decir que no conocemos su voz. Abraham la conocía y por eso él estaba seguro que Dios lo estaba guiando y no le preguntó a dónde voy. La tierra es buena, es agradable, hay buenas personas, ahí es fértil, será cómoda, pues no hizo esas preguntas. Él salió según la orden de Dios. Y esta es una lección para cada uno de nosotros. Cuando el deber parece llevarnos en contra de nuestras inclinaciones, de nuestras planes, cuando el deber por seguir a Dios nos lleva en contra de nuestra lógica, de nuestros proyectos que hemos mantenido por muchos años y que estamos a punto de realizar, es ahí donde se demuestra que la fe en Dios. Cuando nosotros elegimos seguir a Dios, a pesar de que esa obediencia o eso que nos está pidiendo Dios parece que una locura, parece que es bien ilógico, bien incongruente y aparte nos vamos a exponer a que la gente nos pregunte y se burle, etcétera. Es aquí donde nosotros podemos decir si somos o no somos personas de fe. A veces nosotros decimos, no, es que yo soy un hombre de fe y esto y lo otro. Pues es que nunca has estado en una situación así. Yo también digo que soy hombre de fe, pero eso no se sabe hasta que Dios nos pide algo que no va de acuerdo a lo que a mi gusto, a lo que yo creo que es lo correcto. Entonces, cuando Dios nos pruebe, seguramente ya nos ha probado muchas veces, no sé cuántas veces le hemos sido fiel y cuántas no, pero seguramente las pruebas de fe van a seguir en nuestra vida hasta que Cristo venga. Las pruebas de fe en Abraham se continuaron en toda su vida. Y él, el libro de Hebreos nos dice que él, el padre de la fe, que lo llama, va a estar en las mansiones celestiales cuando Cristo venga, lo va a llevar. Es que mi deseo y oración es que usted y yo también conozcamos a Abraham allá, ¿sí? Y que nos platique todas estas historias que nosotros las leemos ahora, pero que nos platique él. Creo, a mí sí me gustaría estas historias que repasamos hoy, que él nos las contara de viva voz, ¿verdad? Pero para eso tenemos que manifestar una fe tal. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado, y lo mejor para cada uno de ustedes y sus familias. Feliz sábado.